Hola gente, espero que todos estén bien. Solo quería pedirles un favor, que si pueden dejar un like en los vídeos que subo me ayudaría mucho, así sabré que le está gustando este fanfic. Sin más retraso, que comience este capítulo. Capítulo 84. La lluvia caía suavemente cuando la ciudad apareció a la vista. A pesar de su enojo, Riley no pudo evitar sentirse impresionada por el tamaño y el alcance de la ciudad misma. Era, sin duda, más grande que cualquier otro pueblo escondido en las naciones elementales. La ciudad misma se asoció con la vida. A varias millas de distancia, Riley pudo distinguir claramente el aura masiva de chakra que irradiaba la ciudad. Estaba teñido casi de gris, el poder del chakra único de Rinnegan fluía por toda el área, encapsulando la ciudad misma. Activando su Byakugan, la mirada de Riley atravesó el denso miasma de chakra y entró en la ciudad misma. Dentro encontró su oración. En lo profundo de las entrañas de la ciudad, encontró la forma decrépita de Nagato Uzumaki. Su cuerpo se veía lamentable, apenas se mantenía unido como estaba, con la ayuda de la extraña máquina a la que también estaba atado. A pesar de sus dolencias físicas, Nagato irradiaba una poderosa magia. Él era sin duda el ser humano más poderoso, no Jinchuriki, con el que se había encontrado. Si lo que Zetsu le había dicho era correcto, entonces la gente de Ame lo adoraba como a un dios. Con esa ferviente creencia, vendría un increíble impulso de poder, amplificando su ya increíble nivel mágico, en un grado aún mayor. Su sirviente y socio, Conan, recibiría de manera similar un impulso de poder, ya que también era adorada como el ángel de su dios. En lo profundo de las entrañas de la ciudad, Riley vio una enorme losa de piedra. En él había miles de símbolos y runas talladas en la piedra. Riley no sabía qué era la losa, o de dónde venía, todo lo que sabía es que estaba frente al propio Nagato, y para sus ojos, casi parecía un recipiente quemado. Como si un poder masivo hubiera surgido una vez a través de él, pero ahora estaba vacío. Frío. Vacío. Casi como el mismo Nagato. Necesitaría obtener respuestas del hombre, antes de acabar con él. Riley permitió que el poder del Byakugan se desvaneciera y miró hacia la ciudad. Ella respiró hondo mientras sus ojos se desviaban sobre él. Pasó un momento de silencio antes de que Riley desapareciera en un estallido de velocidad. Estaba dentro de los límites de la ciudad, en cuestión de segundos. Sintió que atravesaba una especie de campo sensorial cuando aterrizó entre una multitud de personas. Sal dolor. Sé que estás aquí. Riley pensó para sí misma mientras miraba a su alrededor. La gente se estaba volviendo lentamente hacia ella, sus rostros estaban empañados por la confusión. No deberías estar aquí. Llegó una voz desde arriba. Riley volvió su atención y encontró a Conan, el único miembro femenino de Akatsuki, flotando sobre ella, con dos largas alas de papel sosteniendo su peso y manteniéndola a flote. El dolor masacra a mis aliados y esperabas que no reaccionara. Eso es bastante ingenuo. Riley notó mientras se giraba para mirar a la mujer. A su alrededor, muchos de los ciudadanos Ame comenzaron a susurrar con reverencia sobre Conan. Si Pain era su dios, entonces Conan era su ángel. ¿Deseas enfrentarte a Pain? Está bien. Yo también te lo mostraré. Dijo Conan, sus ojos enfocados en Riley, su rostro desprovisto de emoción. Enséñamelo a él también. ¿Crees que vine aquí solo por él? No, vine aquí por Akatsuki. Todos ellos. Cada miembro y cada persona que los apoya. Riley respondió con una sonrisa maliciosa. El rostro de Conan permaneció impasible, pero sus ojos se abrieron un poco. En ese momento, Riley reaccionó. 10 kunai se materializaron instantáneamente en cualquiera de sus manos, y antes de que Conan pudiera detenerla, Riley disparó las armas blancas contra la multitud de espectadores. Gritos de dolor y terror atravesaron a la multitud cuando 10 hombres y mujeres cayeron al suelo, sin vida. Riley tenía la intención de arrasar toda la ciudad. No iba a atacar activamente a los civiles más de lo que ya lo había hecho, pero quería que supieran, todos ellos, que iba a matar a todas las personas con las que se cruzara. Si corrían, los ignoraría, pero si se quedaban, los mataría a todos. El dolor no había mostrado piedad con la gente de Takigakure. Riley tenía toda la intención de vengarlos. Puede que no los conociera tan bien, y ahora nunca lo haría. Cualesquiera que sean los crímenes de los que esas personas fueron culpables, murieron con ellos. Riley no podía juzgarlos porque no sabía nada sobre ellos, por lo que al final se quedó con cientos de miles de personas muertas, todas las cuales fueron asesinadas sin mayor razón que satisfacer el deseo de derramamiento de sangre de Pain. Entonces, Riley pagaría su amabilidad con su propia amabilidad.
Ame era ahora su lugar de muerte, solo por la admiración y el respeto de sus compañeros y su familia. Riley no apuntaría a los niños o a los que huyeron para salvar sus vidas, sino a cualquier persona que se interpusiera en su camino o que eligiera permanecer al lado de Akatsuki. Encontraría un final espantoso. En cuestión de segundos, la gente estaba corriendo. Multitudes de personas se alejaron en estampida de Riley, mientras Conan batía sus alas y desataba una lluvia de shuriken de papel hacia Riley. En respuesta, Riley endureció su carne hasta el punto en que superó incluso al diamante en términos de densidad, simplemente miró a su contraparte angelical con un brillo vicioso en sus ojos, mientras el ataque rebotaba inofensivamente en su carne. Pain asesinó a todo Taki. Ahora voy a asesinar a todo Aime. Si Pain quiere pelear, lo haremos aquí, entre su gente. En su casa. Mató a toda esa gente, no debería tener problema peleando a todo poder aquí. Riley respondió con una risa sádica. Mientras el rostro de Conan se coloreaba de odio, por dentro sintió que se le hundía el estómago. El héroe de la hoja ardiente tenía la intención de quemarme hasta los cimientos. Si Pain no la detenía, haría exactamente lo que le hizo a Taki. Con una sonrisa, Riley saltó hacia Conan. La miembro de Akatsuki se apresuró a lanzarse hacia atrás, intentando evitar el ataque de Riley. Conan era muy consciente de sus fortalezas y debilidades y sabía que su habilidad para volar era una de las pocas cosas que podrían ayudarla en esta pelea. Solo esperaba que Riley aún no se hubiera enterado de la capacidad de vuelo del Rinnegan. Conan pudo esquivar con éxito el golpe de Riley, pero no llegó muy lejos. Con la mano opuesta, con la que solía dar el puñetazo, Riley abrió la palma y miró fijamente a Conan. Banzo Tenin. Riley gruñó. Los ojos de Conan se abrieron cuando se sintió empujada hacia adelante, directamente hacia la mano extendida de Riley. Conan apenas tuvo medio segundo para reaccionar cuando Riley la agarró por la parte delantera de su capa y le dio un puñetazo aplastante en las costillas de Conan. La fuerza del golpe fue suficiente para rasgar la parte delantera de su capa y enviar a la mujer por los aires para impactar contra uno de los edificios cercanos con un ruido sordo. Conan sintió que todo su cuerpo gritaba de dolor mientras salía lentamente de la pared de concreto en la que acababa de estar incrustada. Conan tuvo que tomarse un momento para recuperarse, a pesar de la situación. Nunca en su vida la habían golpeado tan fuerte. Podía sentir que varias de sus costillas se habían fracturado por la fuerza, y solo podía adivinar un posible daño interno. Esa fuerza, los informes sobre ella no estaban exagerando. Conan pensó con una mueca. Rápidamente reformó sus alas angelicales y se elevó para flotar sobre Riley, quien había vuelto a caer a la tierra. Enviando su papel infundido con chakra hacia adelante, Conan desató otra lluvia de shuriken de papel hacia Riley, mientras que al mismo tiempo moldeó parte de él en una gran lanza. Luego, con un movimiento de su brazo, disparó la lanza hacia el torbellino de papel, con la esperanza de que el ataque inicial hubiera hecho perder el equilibrio a Riley. La lanza de papel se estrelló contra Riley, quien patinó hacia atrás varios pies. Los ojos de Conan se abrieron con sorpresa. Aunque tenía esperanzas, no esperaba que el golpe golpeara, a pesar de su velocidad. Sus ojos se abrieron aún más cuando vio la lanza caer al suelo, el cuerpo de Riley ileso por el golpe. Había una fuerza impresionante detrás de eso. Veamos si puedes seguir así. Riley dijo con una sonrisa monstruosa. Haciendo señas con las manos, Riley se preparó para lanzar un torrente de fuego al miembro de Winged Akatsuki. Con un movimiento de sus brazos, Conan envió una lluvia de etiquetas de papel volando hacia Riley, cada una preparada con sellos explosivos. El gran Fireball Jutsu de Riley rápidamente se encontró con las etiquetas explosivas de Conan. Una cascada de explosiones llenó el aire, cuando ambos asaltos chocaron. Una orquesta de estruendosas explosiones estalló entre los dos cuando la gente de toda la ciudad fue alertada del ataque y comenzó a huir hacia un refugio. Ambas mujeres sostuvieron el ataque durante varios momentos antes de cesar. El humo había llenado el aire entre los dos, ofuscando la vista del otro. Conan aprovechó esta oportunidad para comenzar a formar dos grandes shuriken de papel. Cada uno tenía casi 1,5 metros de ancho. Una vez formadas, las dos hojas comenzaron a girar con increíble ferocidad. Conan miró fijamente la nube de humo, buscando cualquier señal de movimiento. Su respiración se hizo más pesada a medida que el dolor en su pecho empeoraba. El ataque inicial de Riley definitivamente había causado un gran daño. Le tomó unos segundos, pero Conan finalmente vio movimiento dentro de la nube de humo. Sin una sola palabra, lanzó las cuchillas giratorias a la nube, apuntando directamente al movimiento.
Siguió el silencio y por varios momentos, Conan comenzó a preguntarse si tal vez Riley lo había sustituido por un objeto cercano. El movimiento dentro de la nube de humo llamó su atención, su shuriken gemelo salió corriendo de la nube, de vuelta hacia ella. Conan se retorció en el aire, permitiendo que ambos pasaran junto a ella. El movimiento la hizo temblar, el dolor atravesó su cuerpo, obligándola a apretar los dientes, para suprimir un gruñido de agonía. En ese momento, el sentido del peligro de Conan se asomó y con un poderoso aleteo, se disparó directamente al aire. Llegó justo a tiempo para evitar otro golpe, cortesía de un clon de Riley que se había colado detrás de ella durante su pelea. Conan ascendió rápidamente, sabía que si Riley podía acercarse a un cuerpo a cuerpo, entonces todo había terminado. Sabía que su única esperanza era ganar tiempo para que Pain llegara a su posición. Él era el único con la fuerza para detenerla. Siguió ascendiendo hacia el cielo, con la esperanza de que la distancia y la lluvia que caía desorientaran la visión de Riley lo suficiente como para evitar ser atrapada por Vaso Tenin. Conan logró pasar por encima de los edificios y dirigió su mirada hacia las sombras de abajo. A esta altura, ya no podía distinguir a las personas de abajo, ni podía ver a dónde había ido Riley mientras subía. Miró a su alrededor a los tejados cercanos, preparándose para ese inevitable tirón, que la enviaría a toda velocidad a las manos de su feroz atacante. Justo en ese momento, un gruñido demoníaco estalló desde los edificios de abajo. Conan bajó la mirada, justo cuando una serpiente oscura surgió de las sombras de abajo. Los ojos de Conan se abrieron cuando trató de alejarse volando, pero la criatura se movió demasiado rápido y en un instante, sus enormes y afilados dientes se sujetaron a la parte inferior de su pierna. Conan dejó escapar un grito ahogado de dolor, cuando sintió que su pie derecho se adormecía por completo. Los dientes de la criatura se hundieron profundamente en la carne y el hueso, casi cercenándole la pierna por completo. El dolor creció en intensidad cuando se sintió empujada hacia los edificios. Cayó cada vez más rápido, la criatura tirando de ella con una velocidad imposible, sus brillantes ojos púrpuras, aparentemente nunca dejándolos de ella, incluso mientras hundía sus dientes más profundamente en su pierna. Conan apenas tuvo tiempo de registrar los edificios que pasaban a su lado, cuando la totalidad de su percepción se alteró. El tiempo casi pareció ralentizarse para ella, cuando se encontró dando vueltas en el aire, la serpiente tirando de ella hacia arriba, con la pierna aún atrapada en su boca. En un momento que pareció durar mucho más de lo que debería, Conan se encontró mirando a la criatura, la tenue luz de las nubes iluminando su cuerpo. Fue en ese momento, que vio algo encima de él. Flotando en el aire más allá de la criatura, también mirándola, estaba Riley. Ella simplemente se quedó flotando allí, como si el campo gravitatorio natural de la Tierra no la afectara en absoluto. Fue en ese momento que Conan vio la sonrisa diabólica en el rostro de Riley. Era una sonrisa tan malvada y llena de malicia, que heló al experimentado guerrero hasta los huesos. Todo esto ocurrió en el espacio entre este segundo y ese. Pasó en un abrir y cerrar de ojos, y Conan sintió un dolor en la pierna. Solo en los momentos antes de golpear la calle de concreto debajo de ella, se dio cuenta de lo que había sucedido. La criatura la había tirado hacia el suelo con tales velocidades, con la intención de estrellarla contra el suelo con una fuerza increíble, pero eso no era todo. No, mantuvo su pierna en su boca todo el tiempo. Con intenciones maliciosas y brutales, la azotó contra el suelo, usando el impulso de su caída para cortarle la pierna donde ahora era más débil. Conan se estrelló contra el suelo con tanta fuerza que el mundo a su alrededor se volvió negro. Ella estaba fuera, en un instante. Un cráter de impacto de 10 pies se formó a su alrededor cuando su cuerpo impactó contra el suelo. Riley miró a la mujer, su sonrisa nunca la abandonó. 5 segundos. Pensó para sí misma mientras pasaba una mano por la carne de la serpiente que se había elevado a su lado. La criatura rechinaba rápidamente los dientes, devorando lo que quedaba de la parte inferior de la pierna de Conan. Riley podía sentir que Pain se acercaba. Los miembros de Akatsuki debieron haber creído verdaderamente que podían convencerla de que los siguiera a un campo de batalla predeterminado. Deben haber asumido que Riley solo estaba aquí para enfrentar a Pain, y que al enviar a Conan, Riley la seguiría hasta donde estaba Pain para vengarse. Riley no los culpó por su intento. Tal estratagema habría funcionado con su abuelo. Incluso habría trabajado en su bisabuelo. Habría funcionado con Kakashi, Itachi, Kushina, esa táctica probablemente funcionaría con casi cualquier gran guerrero. Diablos, Riley incluso podía ver tal táctica funcionando en Orochimaru. Los ninja eran así de orgullosos.
Incluso si estuvieran allí para destruir toda la ciudad del enemigo, la mayoría de los shinobi no podrían rechazar una pelea uno a uno. En la mayoría de los casos, Riley tampoco se habría negado, pero esta lucha fue diferente. Pain se imaginaba a sí mismo como un dios, y su gente creía que lo era. La creencia otorgaba poder. Sus seguidores lo hicieron más fuerte. Cada adulador leal que Riley destruyó, debilitó a Pain. Riley, a pesar de su orgullo, se negó a permitir que la arrogancia nublara su juicio. El dolor tenía el Rinnegan. Los mismos ojos que derrotaron al 10 colas. Riley no iba a correr riesgos con un tipo así. No iba a permitir que su orgullo fuera su perdición. Ella pelearía con él donde dudaría en usar todo su poder. Ella apuntaría a sus seguidores, para debilitarlo. Haría lo que fuera necesario para ganar esta batalla porque sabía que con esos ojos, Pain, al igual que Minato y sus focas, era una amenaza viable para su existencia. Con un solo segundo restante, una lanza con forma de hueso salió de la palma de Riley y se disparó hacia la forma casi sin vida de Conan. Riley dio en el blanco, justo cuando Pain y el resto de sus caminos aparecían a su alrededor. Riley sintió más que vio morir a Conan, su cuerpo se contrajo y jadeó cuando Riley se estrelló contra ella, clavando la lanza en su corazón. La única mujer miembro de Akatsuki ni siquiera estuvo despierta en sus últimos momentos. No tenía pensamientos finales, ni palabras finales. Simplemente estaba muerta. Riley se puso de pie lentamente, dejando atrás la lanza, empalada en el pecho de Conan. La mirada de Riley eventualmente se encontró con la de Pain. El hombre y sus caminos se pararon sobre las estructuras cercanas, mirándola. ¡Qué amable anfitrión, enviando a tus sirvientes a jugar conmigo mientras espero! Riley dijo con una sonrisa, canalizando sus emociones e intenciones más oscuras. No tenía ningún deseo, en absoluto, de pelear limpio. Pain la miró fijamente, sus ojos fríos y sin emociones. Riley lo miró fijamente, sus ojos se encontraron en un choque mental. Esta fue la primera vez que Riley vio el Rinnegan en los ojos de un enemigo. Por lo expresivos que se describían los ojos de Riley, los de Pain parecían tan sin vida y sin ningún tipo de luz para ellos. Sin siquiera dedicarle una mirada a su compañero caído, se dirigió a ella. Así que finalmente lo lograste. Sí, lo he hecho. Armaste un gran revuelo cuando aniquilaste a Taki. Estoy seguro de que las otras aldeas ocultas reunirán sus fuerzas para marchar sobre tu pequeño refugio, aquí, en el momento en que sepan la verdad. Riley dijo mientras se alejaba del cuerpo de Conan, sus ojos aún fijos en el dolor principal. Los otros pueblos son irrelevantes. Al igual que tú. Entrega el alma del zorro y te permitiré regresar a tus ejércitos y seguir luchando contra Iwa. Pain respondió cuando los 6 de su pack saltaron para pararse varios metros frente a Riley. Hablas un montón de mierda para ser un lisiado. Dime, ¿cuánta pelea planeas dar cuando arrastro tu culo roto a la luz del sol y clavo tu cuerpo en uno de estos edificios? Dijo Riley, mientras sus ojos comenzaban a brillar en rojo. Veo que no te apegarás a la razón. Muy bien, entonces te mostraré el verdadero significado del dolor. Dolor declarado. Y con eso, comenzó la pelea. Los 6 caminos se movieron a la vez. El camino Deva, el camino Asura y el camino Animal se precipitaron hacia adelante. Animal comenzó a hacer señas con las manos, mientras que el camino Asura se arrancó la capa y reveló una cola larga y plana de metal que emergía de la parte inferior de la espalda y 2 pares de brazos adicionales. Los 3 caminos más ofensivos la rodearon rápidamente y comenzaron a involucrarla en un intenso combate de taijutsu. El enfrentamiento a corta distancia duró solo unos 10 segundos antes de que Deva Pat se lanzara hacia adelante y la golpeara con Shinra Tensei. Riley voló hacia atrás de los 3, derrapando hasta detenerse a casi 50 metros de distancia. Tan pronto como se ganó cierta distancia, Animal Pat estrelló sus palmas contra el suelo, convocando a un gran perro deforme, incrustado con barras de chakra, y con el Rinnegan en sus ojos. El perro corrió hacia Riley, quien solo le dirigió una mirada, mientras encendía su cuerpo con Amaterasu. La criatura se derrumbó con un enfurecido grito de dolor mientras se quemaba hasta convertirse en cenizas. El Asura Pat se movió rápidamente al frente de la formación de asalto, disparando misiles desde sus brazos, mientras se colocaba en posición. Riley pudo esquivar fácilmente los proyectiles entrantes, pero mientras lo hacía, el camino de Asura estaba configurando su ataque principal. La parte superior de la cabeza del camino se abrió, revelando un cañón interno, construido en su interior. Mientras Riley esquivaba el bombardeo de misiles entrantes, comenzó a acumular energía en este cañón. Una vez que se acumuló suficiente energía, Devapad levantó la mano y, usando vaso Tenin, atrapó a Riley y la mantuvo en su lugar.
Riley sintió que las fuerzas de la gravedad la envolvían en un solo lugar, su mirada se disparó hacia el camino de Eva, pero justo antes de desatar una corriente de fuego hacia él, vio el ataque de carga del camino Asura. La energía liberada de su cañón principal estalló como un rayo. Se disparó hacia adelante a velocidades incomparables. Riley tuvo el tiempo justo para utilizar a Archiman para protegerse. La niebla rojiza estalló alrededor de su cuerpo, absorbiendo el ataque entrante. Los ojos de Pain se abrieron con confusión cuando la energía de su propio ataque se detuvo contra la barrera de Riley, se amplificó con su chakra y luego se disparó contra ellos, con una fuerza aún mayor. Los tres caminos de ataque saltaron hacia los edificios para evitar el ataque redirigido, esto le permitió a Riley libertad de movimiento una vez más. Ella salió disparada hacia adelante, haciendo señas con las manos mientras su ataque redirigido atravesaba todo lo que tenía delante. El ataque continuó hasta que estuvo fuera de la ciudad, solo entonces finalmente perdió su energía. El daño resultante fue un agujero de 15 pies de ancho que atravesó más de una docena de cuadras de la ciudad. Estilo de madera. Emergencia del bosque profundo. Riley gritó mientras las ramas de los árboles brotaban a su alrededor. Un enorme bosque rápidamente se abrió camino a través de la ciudad. Edificios enteros fueron destrozados cuando enormes árboles atravesaron el hormigón y el metal. Los 6 caminos del dolor se vieron obligados a retirarse a medida que el bosque crecía más y más, tragándose más parte de la ciudad hasta que casi la mitad desapareció entre la densa maleza. Estilo de madera. Florecimiento del bosque profundo. Riley susurró desde su posición en lo profundo del bosque recién creado. En el exterior, Pain y sus caminos miraban hacia el bosque, sus ojos tratando de señalar la posición de Riley dentro de él. Fue algo difícil tratar de encontrar el chakra de Riley, su magia era negra, casi tan negra como el vacío. Los árboles ahora emitían la misma energía, lo que le permitía mezclarse con el fondo con una facilidad increíble. Unos segundos después de que el bosque hubiera terminado de crecer, numerosos árboles grandes comenzaron a surgir de él. Estos árboles tenían lo que parecían grandes capullos de flores al final de ellos. Una vez que alcanzaron cierta altura, los capullos de las flores se abrieron y se convirtieron en grandes pétalos rojos y negros, y liberaron una nube de polen amarillento que rápidamente se derramó hacia el bosque y más allá del borde de los árboles, hacia la ciudad. Veneno. El dolor se notó cuando la nube lo atravesó a él y sus caminos. Debido a que todos eran simplemente títeres de cadáveres, ninguno de ellos podía ser envenenado. Pain dudaba de que Riley supiera eso, probablemente esperaba que se viera obligado a retirarse a una posición más alta. Fue en ese momento cuando Pain escuchó gritos que comenzaban a estallar a su alrededor. Sus ojos miraron hacia algunas calles cercanas, y encontró a los ciudadanos de Ame gritando, arañándose la garganta. Los gritos se hicieron más y más fuertes a medida que el polen venenoso se extendía por la ciudad. Dentro del bosque, Riley sonrió. Normalmente, el polen solo dejaría inconsciente a una persona, pero debido al chakra virulento de Riley, su uso de esta técnica lo convirtió en un veneno increíblemente potente. Uno que causó hinchazón dentro de la garganta. A cualquier persona viva que lo inhalara le resultaría cada vez más difícil respirar hasta que ya no pudiera hacerlo. Luego perderían el conocimiento e inmediatamente después sufrirían daño cerebral y, lo más probable, la muerte. Riley sabía que Pain no se vería afectado. Sus ojos estaban lo suficientemente atentos para ver que los 6 cuerpos compartían exactamente el mismo chakra, y ese chakra emanaba de las varillas negras, no de sus centros de chakra. Todos eran cadáveres. Cuerpos, usados como marionetas. En unos momentos, la nube venenosa comenzaría a abrumar a toda la ciudad. Si la gente aún no había comenzado a correr, seguramente tendrían que hacerlo ahora. Con eso hecho, Riley salió disparado hacia adelante y fuera del bosque. Rápidamente se acercó a la ubicación de Pain, sacando su varita mientras lo hacía. Su objetivo era el camino Asura, tan pronto como lo vio, comenzó a canalizar la magia del rayo en preparación para un ataque. El camino de Asura también se estaba preparando para su ataque, sacó uno de sus brazos y reveló un grupo de misiles. Antes de que pudiera lanzarlos, Riley golpeó. Al detenerse en lo alto de un edificio cercano, apuñaló hacia adelante con su varita, invocando un grupo de rayos que se estrellaron contra el camino de Asura desde múltiples ángulos en el mismo instante exacto. Los rayos continuaron descendiendo del cielo, canalizándose hacia el cuerpo del camino Asura. Los otros 5 caminos se habían alejado del ataque, en el momento en que Asura fue golpeada. El relámpago que se canalizaba hacia él estaba formando lentamente una esfera de energía a su alrededor. En unos momentos, la esfera estaba completamente formada.
Este era el nivel 4 de magia elemental de rayo. La capacidad de utilizar Lightning para formar campos de plasma. En solo un puñado de momentos, se formó una esfera perfecta de luz alrededor del camino Asura. Tanto Pain como Riley sintieron más que vieron cómo el camino Asura desaparecía. El calor dentro de la esfera de plasma formada por rayos continuos era tan intenso que básicamente atomizó el camino Asura, sin dejar nada restante. Una sonrisa se extendió por el rostro de Riley mientras volvía su atención al camino Deva. Uno menos, faltan 5. Riley notó con una risa. El dolor se quedó en silencio mientras él le devolvía la mirada. Riley sospechó que el hombre sabía que no era una pelea en la que pudiera meterse. Si no concentraba todas sus fuerzas en Riley, no ganaría. Sin dudarlo, los 5 caminos restantes pasaron a la ofensiva. Animal Pat convocó a otra bestia. El camino Deva lideró la carga, con el camino Preta siguiéndolo de cerca, mientras que los caminos Humano y Naraka se detuvieron un poco para mantenerse fuera de la línea de fuego. Animal, Deva y Preta desenvainaron Black Chakra Rods de debajo de sus capas y se acercaron a Riley. La respuesta de Riley fue envolver su varita en chakra de viento e invocar una hoja de hueso de su palma. Luego enfrentó al trío en un rápido combate de Kenjutsu. Mientras Riley se enfrentaba a los 3, estaba usando su conocimiento de los 6 caminos para determinar qué dolor representaba qué camino. Sabía que el que había destruido era el camino Asura. Y ella sabía que el que principalmente hablaba era el camino Deva. Ella también tenía el animal Pad vinculado. Lo que significaba que todo lo que le quedaba desconocido era la identidad del camino Preta, el camino Naraka y el camino humano. Riley tenía un objetivo en mente cuando apuntó a los caminos. Primero tomó el camino completamente ofensivo. El camino Asura. Se aseguró de aniquilarlo por completo para que el camino Naraka no pudiera recuperarlo o revitalizarlo. Con eso fuera del camino, tendría un poco de espacio para respirar para apuntar al siguiente camino con el que necesitaba lidiar, el camino Naraka. Mientras Naraka estuviera activo, podría revitalizar cualquiera de los otros caminos caídos, lo que significaba que, a menos que Riley los destruyera por completo, sin dejar nada, tendría que preocuparse de que regresaran. 3 caminos la estaban atacando, 2 la estaban conteniendo. Sabía la identidad de 2 de los caminos de ataque, lo que significaba que Naraka estaba en algún lugar de la mezcla restante. La lógica indicaría que el médico de la unidad se detendría. Lo que significa que el camino Naraka probablemente estaba entre los 2 que se mantuvieron a distancia. La pregunta era ¿cuál era? Riley se apresuró a desatar una ráfaga de Shinra Tensei que hizo retroceder los 3 caminos. Fue justo en ese momento que la bestia que había convocado Animal Pat, un gran 100 pies, se abalanzó rápidamente sobre ella. Con un corte hacia abajo de su varita envuelta en viento, Riley desató una espada de viento que cortó a la criatura por la mitad. Luego volvió a concentrarse en los 3 atacantes. Decidiendo hacer una apuesta, Riley introdujo la oscuridad. Mientras los 3 senderos ofensivos continuaban su asalto, los 2 en la parte de atrás mantuvieron una estrecha vigilancia, usando su vista unida para mantener a Riley completamente a la vista. Decidiendo simplemente apuntar al más lejano, con la esperanza de que fuera el camino Naraka, Riley canalizó su chakra hacia el mundo que la rodeaba, permitiendo que las serpientes de la oscuridad emergieran de las sombras detrás de los 2 caminos más lejanos. El que estaba en la parte trasera, tuvo poco tiempo para reaccionar cuando algo salió disparado de la oscuridad detrás de él, y apretó sus afilados dientes alrededor de su cuello. De inmediato, todos los caminos se alejaron de Riley hacia el camino más lejano, y Riley supo que había logrado elegir el correcto. 2 serpientes oscuras más surgieron de las sombras detrás del camino de Naraka, estas 2 mordieron cualquiera de sus brazos. Luego, los 3 tentáculos levantaron el camino en el aire y lo destrozaron con una fuerza increíble. El que sostenía su cuello con sus mandíbulas, pudo mantener un agarre en el cuerpo mientras los otros 2 le arrancaban los brazos. Luego, justo antes de que el camino más cercano pudiera moverse para detenerlo, la oscuridad mordió el cuello del camino Naraka, cortando su cabeza, antes de retirarse a la oscuridad. Al ver una oportunidad, Riley disparó hacia Animal Pat y golpeó su pecho con un golpe de palma, dejando un sello de ira y sin en él como lo hizo. El camino se elevó en el aire y Riley cargó rápidamente con un Chidori. Estaba a unos 20 pies del suelo cuando desapareció en un instante, apareciendo justo enfrente de Animal Pat. Con la velocidad y la precisión de un rayo, clavó su puño en su pecho, abriendo un agujero limpio a través de él. Riley y el camino cayeron al suelo. La sonrisa de Riley era absolutamente monstruosa cuando quitó el puño del camino animal y se volvió hacia el camino Deva.
Esta vez, cuando sus ojos se encontraron, Riley vio algo dentro de ellos. Se estaba volviendo loco. Muy enojado. Durante toda esta pelea, Riley podía sentir que Pain se debilitaba más y más. No solo Nagato ya estaba en un estado cercano a la muerte, sino que la pérdida de sus seguidores debió sentirse como una fatiga repentina que lo invadió. Riley no tenía ni idea de lo que se sentía perder a los partidarios que te otorgaban más poder, pero supuso que el agotamiento repentino probablemente era una aproximación cercana. Pain no solo no podía hacer todo lo posible dentro de su propia ciudad y tan cerca de donde estaba posicionado Nagato, sino que también se estaba debilitando debido a la salud de Nagato y la pérdida de sus seguidores. Riley sabía que Pain sabía que algo tendría que ceder. No podía contenerse por mucho más tiempo, o estaría abrumado. Ahora solo quedaban 3 caminos. El camino Deva, el camino humano y el camino Preta. Riley sabía cuáles eran cuáles ahora. El camino Preta era el que estaba cerca del camino Deva, mientras que el camino humano se había dejado atrás para proteger el camino Naraka. Ahora el sendero humano estaba solo, a unos 50 metros de los otros dos. Al ver esto, Riley disparó un kunai directamente hacia el camino humano. Inscrito en este kunai estaba la fórmula de Iraisin. El camino Deva y Preta rápidamente se volvió hacia el camino humano, sabiendo muy bien que Riley tenía la intención de dividir y conquistar. El camino humano rápidamente desvió su kunai con una vara de chakra, pero Riley aún así lo destelló, apareciendo ligeramente por encima del camino. Con el kunai en la mano, lo empujó hacia el arcén del camino. En lugar de tratar de sacarla del camino humano, colocó ambas manos sobre su cabeza y, en ese instante, Riley sintió que un dolor impío le atravesaba el cuerpo. Sintió que su alma se movía y tiraba contra su atadura física, solo el peso de ella la mantenía dentro de su forma física y evitaba que el camino humano la arrancara. Riley pudo ver la sorpresa en los ojos de Pat cuando sintió su alma y sintió su peso. Riley supo en ese momento que Pain sabía que no era humana. El secreto que le ocultaba la verdad aún le impediría saber exactamente qué era ella, pero ahora entendía completamente que no estaba luchando contra algo humano. Con un poderoso puñetazo, Riley derribó el camino humano, patinó varios metros y Riley corrió hacia él. A pesar del dolor en su cuerpo, se concentró en su asalto. El sendero humano intentó saltar, solo para que una enorme mano esquelética de color negro rojizo se cerrara alrededor de él. La forma esquelética de Susanoo se formó rápidamente alrededor de Riley, su sonrisa demoníaca inquietó incluso al frío Pain. Con un poderoso apretón de manos, el camino humano fue aplastado. Riley se volvió hacia los 2 caminos restantes, Susanoo se disipó lentamente a su alrededor. ¿Qué pasa? El dolor declaró mientras la miraba fijamente. Esa es una buena pregunta, lástima que no vivas para saber la respuesta. 4 abajo, faltan 2. Riley dijo mientras avanzaba hacia los 2. Rápidamente hizo algunas señas con las manos y creó un puñado de clones de madera. Mientras que el Riley principal se lanzó al ataque en el camino Deva, todos los clones lanzaron un ataque contra el camino Preta. Mientras Riley y Deva Pat se involucraban en una mezcla de combate cuerpo a cuerpo y ataques basados en la gravedad, Preta Pat se enfocaba en succionar el chakra de los clones para destruirlos. Tuvo éxito con 2 de ellos antes de que uno de los clones restantes lo apuñalara en la cabeza. Los ojos de Pain se agrandaron cuando sintió que el camino Preta moría. Ahora todo lo que quedaba era Deva. Los clones de madera se dispersaron rápidamente, sin dejar nada atrás excepto el cuerpo de Preta Pat con un kunai que sobresalía de su cabeza. Sin el camino Naraka, eso era todo lo que se necesitaba para matarlo para siempre. Fue en este momento que Pain finalmente decidió hacer todo lo posible. Sus ataques de gravedad se hicieron más fuertes, pero Riley conocía su mayor debilidad. Estaba atrapado por el límite de tiempo de 5 segundos. Solo podía usar esos ataques una vez cada pocos segundos y, por lo tanto, Riley pudo explotar esos preciosos segundos para cerrar la distancia y golpearlo. Morir. El dolor gritó cuando juntó las manos, enviando 2 edificios deslizándose por el suelo y hacia Riley por ambos lados. Apenas un segundo después del ataque, Riley salió disparada de los edificios en ruinas con una sonrisa maliciosa en su rostro. Sus manos se lanzaron hacia adelante, vaso tenían en sus labios. Pain sintió que tiraba hacia ella y, con un grito de rabia y desafío, lanzó hacia ella el Shinra Tensei más fuerte que pudo reunir. El resultado final fue bastante espectacular, el tira y afloja de la gravedad provocó un extraño efecto cósmico entre los dos, creando un brillo de luz y colores increíbles que burbujearon casi en el punto central de sus ataques.
El efecto solo duró unos segundos y muy posiblemente solo fue visible para sus ojos especiales, pero cuando se desvaneció, liberó un estallido de energía, creando una explosión que envió a los dos volando en direcciones opuestas. Eso fue raro. Kurama notó desde dentro de su paisaje mental. Sí, no lo hagamos de nuevo. Riley pensó para sí misma mientras se ponía de pie. Luego se rompió el cuello y fue a la carga en dirección a Pain. En ese momento, en las profundidades de la ciudad, Nagato se sentó en la oscuridad, con la respiración entrecortada y pesada. Parece que ni siquiera tú puedes igualar su fuerza. Llegó una voz desde cerca. Nagato sabía que era Madara. No hables, necesito concentración. Nagato siseó. Mucho bien te hizo esa concentración, ella está ganando. Te estaba ganando con los 6 caminos, ahora solo te queda uno. Obito respondió, todavía usando la voz de Madara, su Sharingan brillando siniestramente debajo de su máscara naranja. Puedo concentrar toda mi energía a través del camino de Eva. Puedo dominarla, solo necesito más tiempo. Nagata respondió cuando la sangre comenzó a salir de su nariz. Obito se quedó en silencio mientras miraba a Nagato durante varios largos momentos. Luego dejó escapar un suspiro. Nagato dejó escapar varios resoplidos más cuando el camino de Eva volvió a enfrentarse a Riley. Necesitaba sacarla de la ciudad. Si pudiera hacer eso, entonces podría utilizar la devastación planetaria para sellarla, sin resentimientos. Llegó la voz de Madara justo al lado de Nagato. Nagato giró rápidamente la cabeza para gritarle una blasfemia al hombre, cuando un dolor ardiente le atravesó los ojos y perdió la vista. En lo alto de la ciudad, Riley estaba cargando en el camino de Eva, listo para golpear un Rasengan en su pecho, cuando sus ojos de repente se quedaron en blanco y se derrumbó. ¿Qué? Riley murmuró sorprendida cuando patinó para detenerse. ¡Ah! Nagato gritó en agonía mientras se agarraba las cuencas de los ojos. Obito se paró a unos metros de distancia, en sus manos estaban los ojos Rinnegan de Nagato. Rápidamente invocó un frasco y los colocó dentro para mantenerlos seguros antes de enviar el frasco a Kamui. Como dije, sin resentimientos, Nagato. No puedo permitir que obtenga acceso a tu Rinnegan. Si lo hiciera, entonces tendría acceso a la estatua. Si el plan tiene éxito, la estatua debe permanecer más allá de ella. Alcance. Usted entiende, estoy seguro. Obito dijo que Nagato dejó escapar una serie de maldiciones que comenzaron en voz alta pero luego se debilitaron más y más. A medida que su maldición se debilitaba, Obito se acercó lentamente a la losa gigante. Algunos de los símbolos en él comenzaron a brillar, formando una S. Parece que es hora de cobrar el pago. Observó Obito, mientras enviaba una mirada a Nagato. El cuerpo de Nagato estaba convulsionándose lentamente, parecía tan cerca de desvanecerse, cuando de repente dejó escapar un grito desgarrador y llamas rojas puras brotaron alrededor de su cuerpo. Sus gritos continuaron durante varios largos segundos, incluso cuando su cuerpo se relajó. Obito miró la escena en silencio. Las llamas que aparecieron repentinamente alrededor de Nagato no hicieron daño a su cuerpo, pero al mismo tiempo, Nagato reaccionó como si lo estuvieran quemando vivo. Esto duró 6 segundos antes de apagarse, y cuando lo hizo, el cuerpo de Nagato se había convertido en piedra. Obito se quedó en silencio mientras miraba la estatua de piedra. Luego se volvió hacia la losa resplandeciente, con los ojos llenos de alegría maliciosa. ¿Eres capaz de cobrar una deuda, sin siquiera cruzar a nuestro mundo? Tal poder, Obito le dijo a la losa. En la ciudad de arriba, Riley podía escuchar gritos en la distancia. Estaba arrodillada sobre el cuerpo sin vida de Pain cuando sucedió. Una vez que comenzó, inmediatamente activó su Byakugan y comenzó a escanear el área. Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando los gritos la llevaron a los ciudadanos de Ame, siendo consumidos por llamas rojas puras. Riley observó, absolutamente atónita por este repentino suceso. Observó cómo los ciudadanos de Ame, al unísono, quemaban sus almas y su fuerza vital. Los gritos duraron solo unos segundos, y cuando se desvanecieron, todas las personas en Ame se habían convertido en piedra. ¿Qué diablos está pasando, Kurama? Riley siseó internamente. Ese poder. No lo sientas, sus almas están siendo devoradas por un demonio. Kurama gritó en respuesta, dejando escapar un silbido enojado. A millas de distancia, las bestias con cola restantes soltaron rugidos colectivos de ira, alertando a sus Jinchuriki de la presencia de una poderosa amenaza. Sus almas no van a ninguna parte. Es como si ese fuego estuviera arrastrando sus almas a otra dimensión. Riley notó que sus ojos se lanzaban de un cuerpo petrificado al siguiente. Su dios prometió sus almas.
Ha llegado el momento de recolectar, la oscuridad entonó con una risa cruel. Al escuchar eso, Bilei inmediatamente dirigió su atención a la cámara donde había estado Nagato. Llegó justo a tiempo para ver un signo de chakra familiar, tirando de la enorme tableta de piedra de antes, hacia su Kamui. Obito. Bilei siseó mientras utilizaba su propio Kamui para teletransportarse a la cámara que albergaba a Nagato. Llegó justo cuando Obito terminaba de sacar la tableta de piedra en su dimensión de bolsillo. Obito. Bilei gritó cuando apareció. Ah, Narumi, ha pasado demasiado tiempo. Obito respondió, sin molestarse ni imitar a Madara. ¿Qué diablos hiciste, Obito? Bilei siseó mientras marchaba hacia él. Yo no hice nada. Todo esto fue obra de Nagato. Hizo un trato con el diablo, y cuando murió, el diablo cobró sus cuotas. Obito respondió encogiéndose de hombros. A pesar de saber que Riley podría limpiar fácilmente el piso con él, Obito sintió una relativa seguridad al mantener su cuerpo intangible. Mientras no desactivara esa intangibilidad ni por un momento, Riley no debería poder hacerle daño. A pesar de saber que no podía ser lastimado, Obito se alejó de ella, no queriendo arriesgarse a que ella pudiera hacer algo. Voy a matarlos a todos. Nunca dejaré de cazarlos. Llegará el día en que estén rotos y sangrando en el suelo, y mirarán hacia arriba y me verán allí, mirándolos. Está en ese momento en el que te darás cuenta de que nunca tuviste una oportunidad. Bilei le siseó. Tal vez. Solo el tiempo lo dirá. Más tarde. Obito respondió mientras se metía en su propia dimensión de bolsillo. A pesar de querer también, Bilei sabía que no era prudente tratar de seguir a Obito en su propia versión de Kamui, no solo era Dios allí, sino que si de alguna manera lograba destruir su ojo antes de que Riley pudiera obtenerlo, ella quedaría atrapada dentro su propia dimensión. No, si iba a luchar contra Obito, tenía que ser aquí, las variables desconocidas eran demasiado altas en su propia versión de Kamui. Bilei se quedó mirando donde había estado durante varios largos momentos antes de volver sus ojos hacia el cuerpo de Nagato. Su rostro petrificado se retorció en un grito interminable de dolor y agonía. A su pesar, Bilei se compadeció de él. Su lucha apenas comenzaba, quién sabe qué habría logrado el hombre si hubiera hecho todo lo posible. Fue mientras lo miraba fijamente que Riley finalmente tomó nota de las cuencas de sus ojos vacías. Rápidamente se dio cuenta y se encontró rechinando los dientes. Obito debe haber sentido que la batalla ya estaba perdida y robó el Rinnegan de Nagato para evitar que cayera en manos de Riley. Eso significaba que la estatua todavía estaba en posesión de Obito. ¿Qué era esa cosa, Kurama? Preguntó Riley mientras se volvía hacia donde había estado la losa de piedra. Esa cosa era un archidemonio poderoso. Succionó el alma de Nagato, junto con las almas de todos sus seguidores sin necesidad de cruzar a nuestro mundo. Esa tableta de piedra debe ser algún tipo de recipiente. Algo a través de lo cual pueda canalizar su esencia. Y permitir que se comunique y opere en nuestro mundo. Bilei, tenemos que encontrar esa cosa y destruirla. Ese demonio era monstruosamente poderoso. Incluso podría haber sido más fuerte que yo. Kurama le explicó, ganándose un solemne asentimiento de Riley. Sacó sus almas con tanta facilidad. Cuando Nagato juró su alma a la cosa por cualquier razón, el diablo de alguna manera debe haberse aferrado a las almas de cada uno de los seguidores de Nagato. Cada persona que lo vio como un dios y lo fortaleció. Con el poder de su creencia, se convirtió en un peón involuntario en cualquier trato que hiciera Nagato. Señaló Riley. Necesitamos regresar. Necesitamos terminar esta guerra con Iwa, acabar con Orochimaru y cazar a Obito como el perro rabioso que es. Esto debe terminarse y rápido. La visión de Luna, el próximo día de la ira, dijo. De personas convertidas en piedra, le recordó Kurama, ganándose un fuerte suspiro de Riley. Así que, el verdadero enemigo se revela. Y está trabajando con Akatsuki. Riley murmuró. Riley, declaró Kurama. A su pesar, el zorro sabía que ya no tenían tiempo de sobra. Este demonio había devorado las almas de miles de personas en un instante, desde todas las dimensiones. No necesitaba cruzar para sacar las almas de las personas que sin saberlo le habían sido regaladas. En los pocos momentos en que su poder había cruzado para drenar el alma de todos, Kurama había tenido una buena idea de cuán poderosa era la cosa. Riley necesitaría completar su entrenamiento, y pronto. Necesitaba ascender a la 9ª cola, necesitaba vincularse con él y la oscuridad, y necesitaba aprender a manejar sus poderes combinados. Este archidiablo era imposiblemente fuerte. Para que un archidemonio sea más poderoso que 3 archidemonios menores, tendría que ser antiguo. Millones de años con trillones de seguidores, amplificando su fuerza.
Y debido a que era un archidiablo, tendría un control perfecto sobre ese nivel de poder impío. Vamos. Riley dijo mientras se alejaba de Ame. La ciudad ahora estaba en absoluto silencio. Cada persona dentro de la ciudad había sido asesinada por el ataque de Riley, o su alma había sido devorada por el diablo que Nagato también había vendido su alma. Por primera vez en años, la lluvia dejó de caer. El silencio llenó el aire durante varios largos minutos mientras salía el sol. La ausencia de toda vida humana fue lo más escalofriante que cualquiera podría imaginar, y luego, lento pero seguro, el sonido comenzó a aparecer. El sonido de los pájaros y los insectos. Peces rompiendo el agua. El sonido volvió a la ciudad desolada. Pero la vida humana no. Todos los humanos estaban muertos, y ahora, Ame se mantendría para siempre como un monumento silencioso de lo que sucede cuando los hombres se mezclan con las cosas que habitan en la oscuridad. Unos minutos más tarde, Gaia. Kankuro llamó al Kazekage mientras se acercaba a ella. Gaia estaba actualmente a la cabeza del ejército conjunto Suna, Win, Legión. Estaba ocupada llevándolos a través del desierto hacia la frontera norte. Estaban marchando a lo largo de una de las principales carreteras, por lo que el viaje fue bastante rápido, y para cualquiera que los viera, sería realmente un espectáculo para la vista. La fuerza combinada de casi 300.000 soldados se dirigió hacia el norte para terminar la guerra con Iwa, de una vez por todas. ¿Qué pasa, Kankuro?, preguntó Gaia. Desde su lado, Baki y Temari lanzaron miradas a Kankuro, esperando su respuesta. Lady Uchiwa ha vuelto. Ha llamado a una reunión con los comandantes del ejército. Kankuro informó a su hermana pequeña. Está bien. Quédate aquí con Temari y Baki y mántenos en marcha, deberíamos llegar a la mitad del camino en unas pocas horas, descansaremos allí. Ordenó Gaia, ganándose un asentimiento de su hermano. Gaia se dirigió rápidamente a su centro de mando avanzado. Se movía con el ejército, siendo una pequeña tienda de campaña sin pretensiones en el exterior, pero en el interior se expandió mágicamente para servir como cuartel general para el ejército. Gaia se apresuró a llegar allí y, cuando lo hizo, descubrió que era una de las últimas en llegar. Los generales del viento ya estaban allí, junto con el comandante del esquí ninja y los comandantes de la legión. Riley se paró entre ellos, con una mirada sombría en su rostro. Tan pronto como Gaia entró, Riley la miró a los ojos. Ame ha sido destruido, y 2 miembros más de Akatsuki han sido tratados. Declaró Riley. Siento que algo malo sucedió. Gaia notó, al reconocer el tono sombrío de su amiga. Probablemente tenga algo que ver con lo que sentí antes, Gaia. Observó Shukaku, ganándose un murmullo subconsciente de acuerdo de su anfitrión. Los Akatsuki están trabajando con una poderosa entidad oscura. No sé nada al respecto, pero con Pain muerto, eso significa que Obito Uchiha tomará las riendas. Su plan se está acelerando. Obito tomó el Rinnegan de Nagato antes de que pudiera alcanzar él. Con esos ojos en su posesión, las cosas se volvieron mucho más complicadas. Riley explicó que se ganó un silencio colectivo de quienes la rodeaban. Muy bien, Riley, explica todo, desde el principio. Hashirama instruyó después de un momento de silencio. Asintiendo, Riley procedió a explicarles la pelea a todos. Cómo derrotó a Conan, cómo utilizó el estilo de madera para diezmar la ciudad y obligar a una gran parte de la población a huir. Explicó cómo lidió con los caminos y cómo en el momento en que la batalla se volvió definitivamente a favor de Riley, Obito golpeó y tomó los ojos de Nagato. Riley luego les explicó cómo cada persona en la ciudad tenía el alma succionada por cualquier criatura con la que Nagato se había estado comunicando. Riley ahora entendió qué era lo que estaba viendo Zetsu. Cuando Zetsu le dijo a Riley que Pain estaba hablando con las sombras, en realidad debió ser Nagato hablando con el diablo más allá de la tableta, y Zetsu simplemente no tenía conocimiento de la tableta y, por lo tanto, no tenía contexto para las extrañas acciones de Pain. El silencio impregnó la habitación durante varios largos minutos después de la explicación de Riley. Escuchar acerca de tantas personas a las que un demonio de algún tipo les había succionado el alma no era algo que nadie pudiera tomar a la ligera. Después de un tiempo, surgió la pregunta sobre qué debían hacer con esta información. La respuesta vino de Riley. Necesitaban terminar esta guerra. Inmediatamente. Tan pronto como el ejército llegara a la frontera de la Tierra de la Piedra, Riley llevaría a la Legión a la Tierra de la Tierra y destrozaría todas las defensas que se interpusieran en su camino. Mientras tanto, Gaia conduciría al resto de sus fuerzas combinadas directamente hacia la capital de la Tierra. La Legión despejaría el camino, usando su potencia de fuego extrema, permitiendo que el ejército de viento acelere rápidamente a través del país sin mucha resistencia.
Mientras eso sucedía, la flota proporcionada por Skin Ninja daría la vuelta al continente y atacaría la costa norte de la Tierra. Una vez que sus puertos fueran diezmados, mantendrían sus posiciones y se prepararían para el asalto final a Iwagakure. Una vez que la capital de la Tierra estuviera ocupada y el daimyo de la Tierra estuviera muerto o capturado, marcharían hacia Iwa, atacándolo desde dos lados, con el ninja del cielo golpeándolo desde el norte, a través del cielo, y el resto del ejército marchando en del sur. A partir de ahí, el plan era simple: el ejército de viento y los ninjas de Suna se apoderarían de Ame, mientras que la legión marchaba hacia el este hacia la Tierra de la Hierba y comenzaba el asalto a Kusagakure, uno de los principales aliados de Iwa. Una vez que Kusa fuera destruido o sometido a ellos, la legión comenzaría su búsqueda de Orochimaru y Akatsuki. El plan se estableció en su lugar, y todos se pusieron a trabajar. En los días que siguieron, Riley informó a su familia y compañeros de lo que ella y Kurama se habían dado cuenta en Ame. Escuchar que la gente se convertía en piedra hizo que todos se dieran cuenta de que la profecía de Kane era legítima. La cuarta gran guerra ninja debía terminar pronto. La lucha aquí tenía que parar, la legión tenía que prepararse, al igual que Skin Ninja para el día de la ira. Ahora entendían contra lo que estaban luchando, había un archidiablo por ahí, y tenía la tierra en la mira. 5 días después, ¿qué hacemos, jefe? Darui le preguntó a su Raikage que caminaba. Acababan de enterarse del compromiso entre Riley y el Kazekage, y su propio ninja. Se puso furioso cuando se enteró, no de Riley, sino de sus propios hombres. Habían escuchado rumores de un Biju presente en esa área y recibieron órdenes de rastrearlo. Los sensores habían identificado la energía proveniente de una mujer joven, por lo que la habían estado buscando. Si bien esos hombres habían seguido sus órdenes, también habían desobedecido otra orden que les había dado a todas sus fuerzas, y era no enemistarse con el héroe de la hoja ardiente. Akashi había estrangulado al mensajero cuando se enteró. Necesitaban algún tipo de paz entre Kumo y la legión. Este incidente puede haber puesto a Kumo en la línea de fuego. Ahora estaba nervioso. No había oído hablar de ningún movimiento de tropas que indicara que el Kazekage o el Ángel Slayer planeaban llevar la pelea a Kumo, pero también reconoció que todavía tenían que lidiar con Iwa, y él podría ser el próximo en cortar. Necesitamos apaciguarlos. Tenemos que encontrar una manera de evitar que esto resulte peor de lo que ya es. Dijo Maui, ganándose un asentimiento de Darui, quien no había quitado los ojos de A. Necesitamos una manera de garantizar una paz duradera. No veré a Kumo hundirse en la ruina como Iwa. Aladró mientras lanzaba una mirada alrededor de la habitación. Entonces, ¿qué hacemos entonces, jefe? Darui preguntó de nuevo. Con este incidente, es demasiado arriesgado confiar solo en la fe. Necesitamos asegurar la paz con ellos, no, necesitamos ir más allá de eso. Solo una alianza en toda regla me convencerá de que no estamos en el tajo. Un declarado. ¿Una alianza matrimonial? Preguntó Maui, ganándose una mirada curiosa de Darui también. Sí. Escuché rumores de que Windaimyo planea casar a Kazekage con Ángel Slayer. Tal alianza aseguraría buenas relaciones entre la tierra de Win y Gran Bretaña. Necesitamos entrar en eso. Una alianza matrimonial entre Kumo y Riley Uchiwa no solo nos sacarían del tajo, sino que nos ganarían aliados en Gran Bretaña, Suna y la Tierra del Viento. Declaró ganándose varios asentimientos de sus seguidores. Bueno, ¿a quién planeas ofrecer? Sé que la matriarca Uchiwa practica la poligamia, pero si se va a casar con el Kazekage, entonces solo nuestros mejores la atraerán y no serán vistos como un insulto. Darui señaló, sí, solo hay unas pocas mujeres en Kumo que podrían gustarle y encajarían en los criterios. Soy una de esas pocas personas, pero mi expulsión de Kumo sería un perjuicio mayor para el pueblo, entonces lo que podemos ganar de una alianza. Señaló Maui. Si lo hubiera ordenado, ella habría aceptado sus demandas de que se casara con Ángel Slayer, pero en su opinión, simplemente sabía mucho acerca de Kumo para ser una pareja razonable, pero desafortunadamente no se le ocurrieron muchos kunoichi que cumplieran con los criterios. Tendrían que demostrar que Kumo estaba muy involucrado en tal unión. Tienes razón, Maui. De hecho, tenía a alguien más en mente. Ofrecerla sería atraer una oferta para que la rechacen, y también nos quita un dolor de cabeza. Anotó mientras miraba a Kumo. ¿No querrá decir, Yujito? Lo siento, señor, pero olvidando el hecho de que ella es una de nuestros Jinchuriki, vio cómo reaccionó cuando se enteró de lo que le pasó a Karui. Las dos eran muy cercanas, mejores amigas. Ella nunca lo aceptaré. Maui respondió, la sorpresa grabada en sus rasgos.
Sé lo cerca que estaban, y sé lo que es Maui. Tengo al consejo respirándome en el cuello para enviarla de vuelta al frente, no la quieren aquí en el pueblo, a pesar de saber que los Akatsuki están por ahí buscándola. Ya apenas toleran a B, pero su estatus de héroe le da credibilidad con el ninja promedio y la gente. Yujito no tiene los mismos beneficios. La gente la teme, le temen a dos colas. No me arriesgo a enviarla allá, pero tampoco puedo tenerla aquí. Si la enviamos a casarse con el Ángel Slayer, entonces no solo estaríamos seguros de su aceptación, sino que las cosas se calmarían aquí también. Explicó su razonamiento a los dos. Por muy poderosa que sea una alianza, ¿realmente queremos arriesgarnos a perder a uno de nuestros Jinchuriki? Preguntó Darui, mirando fijamente. Es la única manera de asegurar que una vez que Iwa sea derrotado, esta guerra termine. No perderé todo lo que hemos ganado solo porque soy demasiado terco para asumir una pérdida, explicó a sus subordinados, obteniendo asentimientos vacilantes de ellos. ¿Quién se lo va a decir? Inquirió Maui. Lo haré. Tan pronto como tengamos noticias de la Legión, si aceptan o no. Respondió con un suspiro, ganándose un asentimiento de los dos. Lo siento, Yujito, pero esto es lo mejor. Un pensamiento para sí mismo cuando sus camaradas partieron de su oficina, dejándolo solo para contemplar la ciudad. Kumo estaba en ascenso. Este fue el mayor crecimiento acelerado que su pueblo había experimentado jamás. Sabía que tenía que tomar decisiones difíciles, sabía que tenía que hacer sacrificios. Un Biju para una generación de paz, eso valió la pena. Tenía que ser. No permitiría que Kumo cayera como los demás. Sabía que la paz era la única vía para sobrevivir cuando se enfrentaba al poder implacable de una diosa encarnada. Continuará. Bueno gente, hasta aquí el video, espero que les haya gustado los demos en próximo video y que la pasen bien.